Hoy trabajamos en el área de matemáticas, ciclo 6, primero y segundo grado. Título de la actividad, perímetro. Pregunta número 1. En la figura, calcula el perímetro del siguiente polígono si es regular. A mí me dicen que este polígono es regular. Si es regular, vendría a ser un triángulo equilátero, es decir, sus tres lados van a ser iguales. Me dicen que es un polígono regular, entonces sus tres lados van a ser iguales. Estamos hablando de un triángulo equilátero. Si esto vale 8 centímetros, esto también sería 8 centímetros y esto también sería 8 centímetros. Me piden calcular el perímetro. El perímetro es igual, es la suma de los tres lados. El 8 se repite 3 veces, entonces sería 3 por 8. El perímetro es igual, 3 por 8 sería 24 centímetros. Pregunta número 2. En el rectángulo mostrado, calcula su perímetro. A mí me dicen que esta figura es un rectángulo. Los lados opuestos van a ser iguales. Si esta medida vale 3, entonces esto también vendría a ser igual a 3. Si este lado vale 7, esto también vendría a ser 7. El perímetro vendría a ser igual la suma de los 4 lados. El número 3 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 3, más el número 7 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 7. El perímetro es igual, 2 por 3 sería 6, más 2 por 7 sería 14. El perímetro es igual, 6 más 14 sería 20 centímetros. Pregunta número 3. En el trapecio isósceles A, B, C, D, calcula su perímetro. El perímetro vendría a ser la suma de los 4 lados. A mí me dicen que el trapecio A, B, C, D es un trapecio isósceles. Entonces, los lados laterales van a tener la misma medida. Es decir, este lado lateral con este lado lateral van a ser iguales. Si este lado vale 7, esto también vendría a ser igual a 7. Entonces, ahora sí tenemos el perímetro es igual la suma de los 4 lados. Este número 7 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 7, más ¿quién? Más 3, más 11. El perímetro es igual, 2 por 7 sería 14. 3 más 11 sería 14. El perímetro es igual, 14 más 14 sería 28. Pregunta número 4. Si la siguiente figura es un polígono regular, calcula su perímetro. A mí me dicen que esta figura es un polígono regular. Si es un polígono regular, sus lados van a ser iguales y sus ángulos también van a ser iguales. Es decir, este lado con este lado, con este lado y este lado van a ser iguales. Si este lado mide 7, entonces esto vale 7, esto también es 7 y esto también es 7. Entonces vamos a tener acá el perímetro es igual la suma de los 4 lados.
El número 7 se está repitiendo 4 veces, entonces sería 4 por 7. El perímetro es igual, 4 por 7 sería 28. Pregunta número 5. Si el polígono A, B, C, D, E, F es regular, calcula su perímetro. A mí me dicen que el polígono A, B, C, D, E, F es un polígono regular. Si es un polígono regular, sus lados van a ser iguales y sus ángulos internos también van a ser iguales. Entonces, este lado, con este lado, con este lado, este lado, este lado y este lado van a ser iguales. Como me dicen que es un polígono regular, entonces sus lados van a ser iguales. Si este lado vale 5, esto también sería 5, esto también vale 5, esto también vale 5, esto vale 5 y esto también vale 5. Me piden hallar el perímetro. El perímetro es igual a la suma de los 6 lados que tenemos. Entonces acá, el número 5, ¿cuántas veces se repite? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se repite 6 veces, entonces sería 6 por 5. El perímetro es igual, 6 por 5, 30. Pregunta número 6. Si el perímetro de la figura regular A, B, C, D, E es 70 centímetros, calcula X. A mí me dicen si el perímetro de la figura regular A, B, C, D, E es 70 centímetros, me piden calcular el valor de X. Como me dicen que esta figura es regular, entonces sus lados van a ser iguales. Este lado con este lado, este lado, este lado y este lado van a ser iguales. Si esto vale X, entonces esto también sería X, 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 X. Entonces voy a tener acá, el perímetro es igual. Vamos a sumar los lados. Acá tengo un X más un X sería 2X, más un X sería 3X, más un X sería 4X, más un X sería 5X. El perímetro es igual a 5X, pero me dicen que el perímetro es 70. 70 es igual a 5X. Este 5 viene a dividir a 70, entonces voy a tener X es igual a 70 dividido entre 5. Este 5 viene a dividir a 70. Entonces X es igual 70 entre 5 vendría a ser 14. Pregunta número 7. Si A, B, C, D es un rombo, a mí me dicen que A, B, C, D es un rombo. Si es un rombo, sus 4 lados van a ser iguales. Es decir, esta medida, con esta medida, con esta medida y esta medida van a ser iguales. A mí me dicen que esta medida es igual a 5, entonces esto vale 5, esto también vale 5 y esto también vale 5. Y además tenemos que ADEF es un cuadrado. ADEF es un cuadrado. Si es un cuadrado, los lados van a ser iguales, es decir, este lado es igual
a este lado y también es igual a este lado. A, D, E, F. Es un cuadrado. ¿Cuánto vale este lado? Este lado es igual a 5, entonces esto también sería 5. También vamos a tener, esto sería 5 y esto también sería 5. Lo que me piden, calcula el perímetro de la región A, B, C, D, E, F. Me están pidiendo calcular el perímetro de la región A, B, C, D, E, F, es decir, de la figura sombreada. Vamos a sumar todos los lados. Entonces tenemos acá el perímetro es igual. Miramos los lados, todos valen 5. Contamos cuántas veces tenemos al 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 6 por 5. El perímetro es igual, 6 por 5 es igual a 30. Pregunta número 8. A mí me dicen si A, B, C, E es un cuadrado. A, B, C, E es un cuadrado. Entonces vamos a tener este lado con este lado y este lado van a ser iguales. A mí me dicen que A, B, C, E es un cuadrado. Si es un cuadrado, sus 4 lados van a ser iguales. Si esto vale 4, entonces esto también vale 4, esto también vale 4 y esto también vale 4. Y me dicen que CED, un triángulo equilátero. CED es un triángulo equilátero. CED es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, sus 3 lados van a ser iguales. Este lado con este lado y este lado van a ser iguales. Los 3 lados son iguales porque es un triángulo equilátero. Entonces, esto vale 4, esto también sería 4. Lo que me piden, calcula el perímetro de la región A, B, C, D, E. Entonces me están pidiendo calcular el perímetro de la región sombreada. Vamos a sumar todos los lados. Entonces vamos a tener acá, el perímetro es igual, ¿cuántas veces tenemos al 4? Los lados valen 4. Entonces contamos cuántas veces tenemos al 4. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 5 por 4. El perímetro es igual, 5 por 4 es igual a 20. Pregunta número 9. Si A, B, E, F es un cuadrado. A, B, E, F es un cuadrado. Si es un cuadrado, sus 4 lados van a ser iguales. Entonces, ahí está. Si este lado vale 5, entonces este lado es 5, este lado vale 5, este lado también sería 5. Y F, E, C, D, un rectángulo. F, E, C, D, un rectángulo, me dicen. F, E, C, D es un rectángulo. Los lados opuestos van a tener la misma medida. Este lado
con este lado van a ser iguales. Entonces, si este lado vale 5, esto también sería 5. Este lado es igual a 7, entonces este lado también vendría a ser igual a 7. Entonces me piden, calcula el perímetro de la región A, B, C, D. Me piden el perímetro de la región sombreada. Entonces sumamos todos los lados. El perímetro es igual. A ver, vamos acá. Esto vale 5, esto vale 5, esto vale 5 y acá también tenemos al 5. Vamos a contar cuántas veces tenemos al 5. 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4 por 5 más, ¿cuántas veces tenemos al 7? Acá sería 1 y acá sería 2. Sería 2 por 7. El perímetro es igual, 4 por 5 es 20, más 2 por 7 sería 14. El perímetro es igual, 20 más 14 sería 34. Pregunta número 10. Calcula el perímetro del hexágono no convexo A, B, C, D, E, F. El hexágono no convexo A, B, C, D, E, F. Es decir, me piden calcular el perímetro de la figura sombreada. Es decir, vamos a sumar todos los lados. Entonces, esta medida, ¿cuánto vale? Si esto vale 6 y esto vale 6, entonces, perdón, si esto vale 6 y esto vale 24, entonces sería 24 más 6, esto vendría a ser 30. Entonces, trabajamos acá. El perímetro es igual, todo esto vale 30. La suma de 24 más 6 también es 30. Entonces, 6 más 24 vendría a ser 30. Con este 30, es decir, el 30 se repite 2 veces. Entonces sería 2 por 30 más la suma de esto más esto me va a dar ¿cuánto? 22. Es decir, al sumar esta medida más esta medida me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 22. Entonces, al sumar esto con esto me va a dar 22. Más este 22 sería el 22, se repite 2 veces, sería más 2 por 22. El perímetro es igual, 2 por 30 sería 60 más 2 por 22, 44. El perímetro es igual, 60 más 44 sería 104. Pregunta número 11. Calcula el perímetro del heptágono no convexo A, B, C, D, E, F, G. Si A, B, C, D, G es un polígono regular. A mí me dicen que A, B, C, D, G es un polígono regular. A, B, C, D, G es un polígono regular. Si es un polígono regular, sus lados van a ser iguales. Este lado con este lado y este lado y este lado van a ser iguales. Si este lado vale 12, entonces esto sería 12, esto también vale 12, esto sería 12 y esto sería 12. Y me dicen de
DEFG es un cuadrado. DEFG es un cuadrado. Si es un cuadrado, sus cuatro lados van a ser iguales. Es decir, este lado es igual a este lado y también es igual a este lado y también es igual a ese lado. Si este lado vale 12, esto también vale 12, esto vale 12 y esto vale 12. A mí me piden, calcula el perímetro del hectágono no convexo. A, B, C, D, E, F, G. Es decir, me piden el perímetro de la figura sombreada. Entonces vamos a sumar todos los lados. Entonces tenemos el perímetro es igual. A ver, este lado vale 12. Todos los lados vale 12. Entonces vamos a contar cuántas veces tenemos al número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería 7 por 12. El perímetro es igual, 7 por 12 sería 84. Pregunta número 12. En la figura calcula el perímetro de la región sombreada. Si A, B, C, D es un cuadrado. Y a mí me dicen que A, B, C, D es un cuadrado. Si es un cuadrado, los cuatro lados van a ser iguales. Los cuatro lados van a ser iguales. Si este lado vale 7, esto también sería 7. 7, esto también sería 7. Y además me dicen que APD es un triángulo equilátero. APD es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, los tres lados van a ser iguales. Este lado con este lado y este lado van a ser iguales. Si esto vale 7, esto sería 7 y esto también sería 7. A mí me piden, calcula el perímetro de la región sombreada. Me piden el perímetro de la región sombreada. Entonces vamos a sumar todos los lados. Entonces el perímetro es igual, la medida de cada lado vale 7. Entonces vamos a contar cuántas veces tenemos al 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 5 por 7. El perímetro es igual, 5 por 7 sería 35. Pregunta número 13. En la figura calcula el perímetro de la región sombreada. Si A, B, C, D, E, F es un hexágono regular. A mí me dicen A, B, C, D, E, F es un hexágono regular. Si es regular, sus lados van a ser iguales. Sus lados van a ser iguales. A mí me dicen que es un hexágono regular, entonces sus lados van a ser iguales. Si este lado vale 10, entonces esto sería 10. 10, esto también sería 10. 10, ahí está. Y me dicen que PDEQ es un cuadrado. PDEQ es un cuadrado. PDEQ es un cuadrado.
Si es un cuadrado, sus lados van a ser iguales. Este lado, con este lado, con este lado y este lado van a ser iguales. ¿Cuánto vale este lado? Este lado es igual a ¿cuánto? A 10. Entonces, esto vale 10. Esto también vale 10 y esto también vale 10. Me piden calcula el perímetro de la región sombreada. El perímetro de la región sombreada. Vamos a sumar los lados. El perímetro es igual. Miramos la medida de cada lado es igual a 10. Vamos a contar cuántas veces tenemos al número 10. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería 8 por 10. El perímetro es igual, 8 por 10 sería 80. Pregunta número 14. Calcula el perímetro del hexágono no convexo A, B, C, D, E, F. Me piden el perímetro del hexágono no convexo A, B, C, D, E, F, es decir, de la figura sombreada, el perímetro de la figura sombreada. Si A, B, C, F es un cuadrado, A, B, C, F es un cuadrado. Si es un cuadrado, sus medidas de sus lados van a ser iguales. Es decir, los 4 lados van a ser iguales. Si este lado vale 7, esto también sería 7, esto sería 7 y esto también sería 7. Y EFCD, un trapecio isósceles. A mí me dicen que EFCD, un trapecio isósceles, donde EF es paralelo a DC. EF es paralelo a DC. A mí me dicen que esta línea con esta línea son paralelos. Los lados laterales sería este lado lateral con este lado lateral van a ser iguales porque me dicen que es un trapecio isósceles. Este lado lateral con este lado lateral van a tener la misma medida. Si esto vale 7, entonces esto también sería 7. Ahora calculamos el perímetro de la figura sombreada. Vamos a sumar todos los lados. Entonces el perímetro es igual. Acá esta medida, este lado vale 7, este lado vale 7, este lado vale 7 y este lado vale 7. ¿Cuántas veces tenemos al 7? 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4 por 7 más este lado vale 5 más este lado vale 12. El perímetro es igual, 4 por 7 sería 28, más 5 por 12 sería 17. El perímetro es igual, 28 más 17 vendría a ser 45. Pregunta número 15. En la figura me dicen que A más B es igual a 32. Calcula el perímetro de la figura sombreada. Entonces me están pidiendo calcular el perímetro de la figura sombreada. Entonces vamos a trabajar acá. Entonces, la suma de esta medida
esta medida más esta medida va a ser igual ¿a quién? A A. Entonces, esto más esto vale A, más este A sería 2A. Ahora, esta medida más esta medida vale ¿quién? Vale B. Entonces, esto más esto sería B, más este B sería 2 veces B. Entonces, trabajamos. El perímetro es igual. La suma de esta medida más esta medida vale ¿quién? Vale A. Entonces, esto más esto es igual a A, más este A sería 2 veces A, más la suma de esta medida más esta medida es igual a B. Entonces, esto más esto es igual a B, más este B sería 2B. Entonces, acá tenemos el perímetro es igual. Factorizo al número 2. Factorizamos al 2. Entre paréntesis escribo A más B. Entonces voy a tener acá el perímetro es igual a 2. A más B es igual a ¿cuánto? A más B vale 32. Ahí está. A más B es igual a 32. El perímetro es igual 2 por 32 sería 64 centímetros. Pregunta número 16. En la figura A, B, C, D es un romboide. A, B, C, D es un romboide. Si es un romboide, los lados opuestos son paralelos y congruentes. Entonces, este lado con este lado van a ser paralelas y además van a ser congruentes, es decir, van a ser iguales. Esta medida vale 10, esta medida también vale 10. Y PCD es un triángulo equilátero. PCD es un triángulo equilátero. PCD es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, sus lados van a ser iguales, es decir, este lado con este lado y este lado van a ser iguales. Si esto vale 10, esto también sería 10 y esto también sería 10. A mí me dicen que la figura A, B, C, D es un romboide. Si es un romboide, los lados opuestos son paralelos y congruentes. Es decir, este lado con este lado son paralelos y además son congruentes. Si este lado vale 15, todo esto también sería 15. Si esta medida es 10, entonces esta medida es igual a 5, porque 5 más 10 es igual a 15. Entonces me están pidiendo, calcula el perímetro de la figura sombreada. Me piden el perímetro de la figura sombreada. Entonces tenemos el perímetro es igual. Vamos a sumar los lados de la figura sombreada. El número 10 se repite 2 veces. Entonces sería 2 por 10 más 15 más 5. El perímetro es igual, 2 por 10 sería 20, más 15 más 5 es 20. El perímetro es igual, 20 más 20 es igual a 40. Pregunta número 17. En la figura calcula el perímetro de la región sombreada. Me piden el perímetro de la región sombreada. Entonces trabajamos.
La suma de esta medida más esta medida es igual a 36. Entonces, si todo esto vale 36, entonces todo esto también sería 36. Sabemos que esta medida vale 12 y esta medida vale ¿cuánto? 18. 18 más 12 vendría a ser 30. Para 36 me están faltando 6. Es decir, esta medida de acá es igual a 6. Entonces, trabajamos. Miramos la figurita que tenemos acá. Estamos formando un triángulo equilátero. Este ángulo vale 60, esto vale 60, esto también es igual a 60. Entonces es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, sus lados van a ser iguales. Este lado con este lado y este lado van a ser iguales. Entonces, ¿cuánto vale este lado? Para poder encontrar la medida de este lado, entonces tenemos la suma de este con esto es igual a 36. Entonces, todo esto debe sumar 36. Esto vale 18 más 12 es igual a 30. Para 36 me están faltando ¿cuánto? 6. Es decir, esta medida vendría a ser igual a 6. Si esto vale 6, entonces esto sería 6 y esto también sería 6. Me piden el perímetro de la región sombreada. Como me piden el perímetro de la región sombreada, entonces vamos a sumar todos los lados de la figura. Tenemos en cuenta que la suma de esta medida más esta medida es igual a 20. Esto más esto es igual a 20. El perímetro es igual, entonces tenemos acá la suma de esta medida más esta medida es igual a 20. Entonces esto más esto vale 20. Más este 20 vendría a ser 2 veces 20. Entonces sería 2 por 20. Más la suma de esta medida más esta medida sería 36. Más 12, ahí está, más este lado vale 6 y este lado vale 6. Entonces el 6 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 6, más 18. Ahí está. El perímetro es igual, 2 por 20 es igual a 40. 36 más 12. Eso vendría a ser igual a 48. Más 18 vendría a ser 66. Más 2 por 6 es igual a 12. El perímetro es igual, acá tenemos 40 más 66 sería 106, más 12 sería 118. Trabajamos en la pregunta número 18. Calcula el perímetro de la región sombreada. Me piden el perímetro de la región sombreada. Vamos a sumar todos los lados. Entonces, trabajamos acá. La suma de esto más esto más esto más esto es igual a 40. Entonces, al sumar esta medida más esta medida más esta medida más esta medida es igual a 40. Entonces, esto más esto más esto y más esto es 40.
más este 40, entonces al 40 lo vamos a tener 2 veces. Y además, al sumar esto, más esto, más esto y más esto va a ser igual a 50. Entonces, al 50 también lo vamos a tener 2 veces. Al sumar esto, más esto, más esto, más esto sería 50. Más este 50 sería 2 veces 50. El perímetro es igual, este lado vale 50. Entonces, al sumar este lado, más este lado, más este lado, más este lado, me va a dar también, ¿cuánto? 50. Entonces, esto, más esto, más esto y más esto es 50. Más este 50 se está repitiendo 2 veces. Entonces sería 2 por 50. Más, al sumar este lado, más este lado, más este lado, más este lado, me va a dar ¿cuánto? 40. Entonces, esto más esto más esto y más esto es igual a 40. Más este 40, es decir, el 40 se repite 2 veces. Sería 2 por 40. El perímetro es igual, 2 por 50 sería 100, más 2 por 40 sería 80. El perímetro es igual, 100 más 80 sería 180.